No, listo. Entonces, eh, este es la última charla para bien de ustedes y vamos a ver entonces las razones de la fe de Jesucristo y ver si podemos hacer una mínima conclusión. Eh, el tema acá fundamental es entender que a veces cuando nosotros demos razón de nuestra fe, eh, pueden salirnos al cruce gente cuestionadora, gente que, digamos, no está dispuesta a escuchar demasiado mansamente la palabra y que con mayor o menor nivel de cuestionamiento puede empezar a decir, bueno, pero esto, pero aquello. O sea, es una experiencia que al predicar la palabra puede tranquilamente pasarnos, especialmente en el día de hoy, cuando hay muchas de estas cosas que por cierta, digamos, opinión pública parecería que están instalados algunos mitos, ¿no? Si son los evangelios, como dice acá, ¿son confiables los evangelios? Es cierto que hubo muchos evangelios que fueron suprimidos. Acá Dan Brown hizo, con Código Da Vinci, hizo mucho mal al presentar muchos datos, si bien es una novela, presentó muchos datos que él decía que eran históricos y que eran falsos. Ese es el tema. Más allá de la novela en sí misma, presentó estos hechos diciendo que eran hechos históricos y no lo son, son deformaciones. Bueno, la divinidad de Jesús, una invención, que bueno, hay un montón de cuestiones acá que ponen en juego, que yo los invito a leer el que quiera profundizar más en los documentos, los PDF que subí, que compartí con Marcelo, ahí está mucho más explicado. Ahora voy a hacer una presentación muy resumida y tratando de no correr, sino detenernos en algunos puntos interesantes, pero es mucho, mucho más lo que se puede decir e invito a leerlo más tranquilamente con todo, con los documentos que después compartí. Entonces, se trata esto de lo que se llama la apología o apologética. ¿Qué significa? Significa saber dar razón de nuestra fe. Es una rama de la teología o de, si quieren, incluso de la pastoral, muy importante, porque hay veces que uno se queda callado y no sabe dar razón de la fe. Se siente apabullado y bueno, en ese momento uno tiene que predicar con el ejemplo y con la palabra. Ejemplo y palabra que se acompañan mutuamente, ¿no? Y hay veces que uno falla en saber dar razón de la palabra. Y hay argumentos muy sólidos, razones muy sólidas, que no es simplemente cuestión de dar el salto de fe ciego hacia lo que son los misterios de Cristo, sino que son, para mi punto de vista, fascinantes las razones y muy profundas y muy bien fundadas para qué, para predicar, cuando predicamos que Cristo resucitó, hay razones de muchísimo peso, más allá del salto de fe. No estamos hablando que esto nos va a dar el salto de fe. Estamos diciendo que nuestras razones están fundadas en lo profundo, en un acontecimiento histórico, y vamos a ir viendo de qué se trata. Primero que nada, hay que entender que aquellos que redactaron la historia de Jesús, los evangelistas fundamentalmente, compusieron los libros del Nuevo Testamento junto con las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, fueron componiendo un documento que es el que tenemos, el Nuevo Testamento, que es altamente confiable, en cuanto a que verdaderamente conservó las tradiciones originales. Es decir, lo primero que nos podemos preguntar, bueno, conocemos la vida de Jesús solo por testigos, no, Jesús no dejó nada escrito. ¿Cómo sabemos que transmitieron al Jesús real? Es la primera pregunta que nos pueden hacer. Bueno, muy resumidamente, ¿no? Acá hay un falso supuesto que es decir, sabemos muy poco del Jesús histórico
y que de alguna manera ese Jesús fue manipulado por la iglesia oficial. Eso es un falso supuesto. Desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, hay muchos niveles que se juegan acá para mostrar la alta confiabilidad de este testimonio. Entonces, antes que nada, hay un montón de criterios que usan los eruditos bíblicos, hay una ciencia bíblica, más allá de la fe que podemos tener, hay eruditos que son muy serios, hay universidades enteras que se encargan de analizar con una minuciosidad increíble los papiros, los documentos que se encontraron. Y hay un montón de criterios para evaluar la confiabilidad de esos testimonios que se encuentran. Muchos criterios. Voy a elegir solamente 3 para mostrar la confiabilidad y la veracidad. Hay muchos más. Los remito en todo caso a los textos que subí, pero quiero detenerme solamente en estos 3 que son, me parecen muy interesantes. Por un lado, el celo que tienen los evangelistas y las cartas en mostrar la exactitud histórica, la fidelidad a la exactitud histórica de los hechos. Fíjense que estamos hablando de testigos oculares, tanto los testimonios de los evangelios, los hechos, Pablo después, testigo no fue testigo, digamos, de la vida de Jesús, pero tuvo una manifestación de Jesús él mismo y escuchó los testimonios directos, como por ejemplo los de Lucas, ¿no? Que fue compañero de viajes de él. Y además, justamente es el mismo Lucas que muestra, por ejemplo, una rigurosidad enorme al describir hechos históricos que después arqueológicamente se verificaron. Y hablemos concretamente del Evangelio de Lucas, pero también cabe para los Hechos, que ustedes saben que es el segundo tomo del Evangelio. Fíjense que Lucas comienza ya su Evangelio con un fuerte contenido histórico. Dice que después de informarme cuidadosamente, he decidido escribir para ti un relato ordenado, y empieza situando todo el contexto. En tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, Zacarías, después, más adelante dice que apareció un decreto de Augusto, cuando Quirino gobernaba Siria en el año. Fíjense todos los datos históricos que revela. Si fuera una fábula, no daría datos históricos. Había una vez un rey, no se trata de una leyenda. Aquí hay un evangelista que está situando de una manera rigurosa y fiel un suceso y lo está dando datos para que pueda ser verificado histórica y arqueológicamente. Otro criterio muy importante es que las fuentes que usaron los evangelistas son tradiciones orales, también Pablo, por supuesto, que son muy tempranas y muy cercanas al hecho de Jesús. No son leyendas que siglos después de siglos se transmitieron, no, son tradiciones muy cercanas al hecho. Porque uno puede decir, bueno, pero estas cosas pasaron hace 2000 años, la historia real tiene que haberse perdido, pero no es lo importante si pasaron hace 2000 años o hace 10.000 años. Lo importante es que las primeras comunidades eligieron fuentes antiguas y cercanas. O sea, lo importante es la distancia entre el hecho y las narraciones que después fueron poniéndose por escrito. Eso es lo importante. Si es escasa la distancia entre los hechos y las narraciones, no importa que hayan pasado 1000 años, o 2000 o 5000. Lo importante es la cercanía. Y en ese sentido, la brecha entre los primeros textos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, y los eventos originales es mínima, de apenas varios años.
una decena de años, digamos. Y los testigos de todo eso todavía estaban vivos y se los podía interrogar. Además, surgió la primera transmisión oral, que después se fue poniendo por escrita, en un contexto de una cultura que era fuertemente oral. Ustedes saben que los rabinos transmitían historias oralmente, algunas cosas se ponían por escrito, los escritos rabínicos, el Targum, y en el Antiguo Testamento, pero la transmisión oral era muy fuerte y era una cultura que estaba muy acostumbrada a la transmisión oral. Igual pasó con los apóstoles, conservaron y transmitieron fielmente esa tradición oral y en un lapso muy pequeño ya empezó a ponerse por escrito, de manera que la distancia entre la fuente y el suceso es mínima. Además tenemos fuentes no cristianas, fuentes de historiadores romanos o judíos que dan cuenta del suceso de Jesús en el sentido de la crucifixión, de la expansión de los primeros cristianos, de cómo los primeros cristianos adoraban a Cristo como Dios. Lo relatan desde el punto de vista escéptico, por supuesto, pero relatan que esos hechos verdaderamente sucedieron. Ahí tenemos una serie de historiadores y filósofos que dieron testimonio de estos hechos. Y además, si comparamos con otras obras antiguas, después vamos a ver esas comparaciones, hay una gran cantidad de testimonios y textos muy cercanos a los sucesos originales que son mucho de menor distancia que otras obras de la antigüedad. Los evangelios son las obras de la antigüedad mejor documentadas y más cercanas al hecho que tenemos en toda la literatura antigua. Eso lo vamos a ir viendo, pero les empiezo a tirar datos. Otro criterio que es muy interesante y que habla de la honestidad de los evangelistas es lo que se llama el criterio de la vergüenza. Es decir, los evangelistas, por una fidelidad a la verdad, transmitieron hechos que son vergonzosos, que los dejan mal parados a ellos o a Jesús. Fíjense el rechazo de la familia misma de Jesús respecto del ministerio, María y los parientes. María, la más grande de las mujeres, y sin embargo, la más santa, y sin embargo va a buscar a Jesús junto con los parientes, y está narrado en unos evangelios que decían que estaba fuera de sí Jesús, y aparece. Las dudas de Juan el Bautista, ¿sos vos o es otro el que tenemos que esperar? Aparece. Jesús mismo admite su ignorancia respecto a la parucía. Solo el Padre conoce y él mismo que se estaba revelando como Mesías, como Hijo de Dios, solo el Padre lo conoce. ¿Cómo continuamente los está retando a los discípulos por la falta de fe, la incomprensión, las disputas de liderazgo que tienen y Jesús los tiene que cargar en peso, digamos? Pedro, ¿cómo le tiene que decir, como leíamos en el Evangelio anterior, apártate de mí, Satanás? ¿Cómo los apóstoles huyeron del huerto de los olivos y lo dejaron solo a Jesús? La negación de Pedro. Las mujeres como testigos, ya vamos a volver sobre eso, que en realidad, ¿por qué poner si fue un relato inventado, ¿por qué poner las mujeres que eran testigos poco confiables? E incluso en el Evangelio de Lucas decía, los apóstoles creyeron que estaban delirando las mujeres. ¿Todo eso por qué? Porque eran honestos. Porque eran honestos a los hechos. Podrían haberlo modificado y hacer quedar mejor a Pedro, a Jesús, a los apóstoles. Continuamente aparecen los apóstoles como cobardes, como sin comprender lo que dice Jesús, titubeantes, huyeron,
1000 cosas y aparecen en los evangelios. Que da para pensar, ¿no? Esto, la inclusión de los hechos, estos hechos vergonzosos, solamente puede explicarse por la fidelidad. ¿Cómo pueden hablar de manipulación si fueron tan honestos, tan sinceros en narrar los hechos? Es como decir, bueno, pasó de esa manera, ¿qué podemos hacer? Nos debemos a la verdad, tenemos que relatar lo que verdaderamente pasó. Hay muchos otros criterios que muy interesantes, pero no tengo tiempo de demostrarles. Respecto de la transmisión, bueno, uno puede decir, está bien, fueron sinceros, transmitieron todo lo que... Pero ¿qué pasó con los momentos sucesivos de esos 2000 años de historia? Bueno, hay gente que no sabe sobre este tema que puede decir, bueno, se copió, se tradujo, se retradujo tantas veces que el original debe haberse perdido en el tiempo. Y en ese sentido, bueno, eh, uno tiene que decir primero que nada, la cantidad, y cada vez son mayores, la cantidad de manuscritos que se descubrieron y que se cuentan. Manuscritos que son copias de los evangelios originales que se perdieron, por supuesto. Un evangelio original escrito hace 20 siglos se destruyó. Tenemos copias cercanas a los evangelios, escritos por copistas, pero no tenemos la fuente original porque el paso del tiempo. Sin embargo, tenemos copias muy cercanas al original. Está este famoso papiro de Rylands, que es del año 125. Es un fragmento del Evangelio de Juan, pero fíjense qué cercano que está a la datación original del Evangelio de Juan, más o menos finales del siglo I. Es decir, se conservaron copias muy cercanas. La primera copia completa es del año, de todo el Nuevo Testamento, es del año más o menos 300 y pico, mediados del 300 y pico. Además, se recolectaron 6000 manuscritos parciales o completos en griego original. Ustedes saben que está escrito en griego original. Pero además hay traducciones tempranas del latín, del copto. Todos sirven para cotejar y para tratar de saldar algunos errores del copista. Los errores de copia son inevitables, porque los copistas no es como ahora que copiamos y pegamos. Todo se hacía a mano, no existía la imprenta. Todo se hacía a mano y había algunos errores, pero la inmensa mayoría de los errores son errores de copia, ortográficos o de transcripción. No hay, en todos estos manuscritos que se descubrieron, no hay prácticamente errores que diga que acá esta copia, esta versión dice algo totalmente diferente a esta otra que se descubrió en este otro lugar. La gran mayoría son errores o de transposición o de sintaxis o de ortografía o de simple copia, y se resuelve de esa manera. El 99% de las discrepancias textuales entre los manuscritos están resueltas. De manera que fíjense el nivel de confiabilidad. No tenemos tiempo para hablar de casos concretos que igual el 1% restante se resuelve perfectamente, pero bueno, sigamos adelante. Lo que me interesaba mostrar, una obra clásica, famosa como la Ilíada, ¿no?, de Homero, que se escribió, data más o menos del siglo octavo antes de Cristo, tenemos solamente 643 copias, contra los 6000 manuscritos, y se siguen descubriendo, y los 9000 traducciones tempranas, tenemos solamente 600 y pico de copias. Y la primera es 1000 años después del original. 1000 años después del original. Así que fíjense la cantidad de manuscritos y de testimonios que tenemos para ver la veracidad, para, digamos, recomponer las versiones originales de los evangelios, que como habíamos dicho, son
fieles a la historia original de Jesús. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se comprende esto? Creo que es más concreto por lo menos que la clase pasada que era tan especulativa. Acá estamos dando razones concretas de peso para mostrar que los evangelios que estamos usando hoy en día, por más que los separe 2000 años de distancia, son copias fieles que no son traducciones de traducciones de traducciones, sino que los evangelios, todo el Nuevo Testamento, van a las fuentes directamente, no traducen la anterior, van siempre a las fuentes y cuanto más antigua mejor, para continuamente rechequear esto. Y en ese sentido, otro mito es que cuanto más tiempo pasa, más nos alejamos del original. Entonces, cuanto mayor antigüedad, menor confiabilidad. Fíjense, hay una Biblia, la famosa Biblia de King James, es una Biblia protestante que data de principios del siglo XVII, estaría más cerca del texto original porque, claro, cuanto más nos alejamos, más se degradan los textos. Y sin embargo es todo lo contrario. Esa Biblia, esa famosa Biblia de King James, solamente se basó en media docena de manuscritos y ninguna anterior al siglo X. Más, poco a poco la arqueología fue descubriendo más manuscritos, mucho más antiguos. Por eso, cuando ahora tenemos una versión nueva, es mucho más fiel. ¿Por qué? Porque pudo cotejar con manuscritos mucho más antiguos y mucho más numerosos, y tener una copia, una traducción mucho más fiel del original porque se acercó mucho más a las fuentes. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Todo esto ya lo repetimos, ya dijimos todo esto. El 1%, bueno, hasta ahí yo creo que por eso el Nuevo Testamento actual no es el último vestigio de una cadena como de teléfono roto. El Nuevo Testamento, las nuevas traducciones que tenemos en la mano, cada vez son más fieles al original porque cada vez se hacen más descubrimientos arqueológicos y esos papiros que se encuentran cada vez son más cercanos. Por eso uno puede tener la seguridad que estas versiones de la Biblia transmiten fielmente lo que los apóstoles pusieron por escrito. ¿Se entiende esto? ¿Algún comentario? Bien, hasta acá estamos. Y hay una teoría conspirativa, no sé si alguno de ustedes leyó el Código Da Vinci, pero uno se mete en internet y, y es como que el Código Da Vinci, el famoso libro que después se hizo la película, es como que tiró como una mancha de aceite y las teorías conspirativas que están a la orden del día repiten como loros estas cosas que puso Dan Brown, que son históricamente falsas, ¿no? Una de las cosas que dice Dan Brown, que acá lo tenemos, el autor del Código Da Vinci, es que la divinidad de Cristo, esto lo van a encontrar mucho en las redes y que gente que se mete en las redes les puede llegar a cuestionar esto, que fue un invento de la iglesia de Constantino. Ustedes saben que Constantino fue el primer emperador, bueno, se bautizó cristiano casi poco antes de morir, pero fue el primer emperador cristiano que cesó las persecuciones con el edicto de Milán en el 313 y empezó la iglesia a florecer con sus luces y sus sombras bajo el ala del Imperio Romano. Entonces, dice Dan Brown que gracias a este poder habría mandado a quemar todos los evangelios que mencionaran la humanidad de Jesús y que los habría sustituido por un falso Cristo divinizado. Es una aberración tan grande, pero que no porque somos creyentes nos indignamos, porque arqueológicamente es falso. Arqueológicamente hay pruebas concretas de que está diciendo cualquier cosa Dan Brown.
Es decir, ni la divinidad de Jesús fue un invento tardío, ni su humanidad fue eliminada de los evangelios. Uno ve primero los evangelios y hay un montón de testimonios de la humanidad de Jesús. Si hubiese eliminado todo rastro de humanidad de Jesús, hubiese hecho un muy mal trabajo Constantino, porque continuamente aparece la dimensión humana de Jesús en los evangelios. Y además el canon, lo que llamamos el canon, que es la lista de libros del Nuevo Testamento aprobada por la Iglesia, ya fue fijada mucho antes de que Constantino subiera al poder. ¿Mm? O sea que mal puede haber manipulado libros y quemados y ya estaba aprobada por la Iglesia la versión del Nuevo Testamento. Además, además, eh, los cristianos que ya habían sido perseguidos, imagínense la experiencia de las catacumbas, esos cristianos que habían dado su vida de mártires por defender la fe, no hubieran permitido que Constantino manipulara de esa manera el mensaje. Ellos que habían conservado tan bien la fe y habían celebrado a Cristo como Dios también. Jamás hubiesen... Sí, Miguel, adelante, te escucho. No, estaba mirando todos los ítems que pusiste porque como tengo particionada la imagen, y por ahí los corro para allá, los corro para acá para poder ver bien lo que Ah, está puesto en pantalla. Eso es lo que pasa. está bien, no era entonces una pregunta. Entonces, eh, por otro lado, otra razón más es esa. Además, ¿cómo se van a destruir tantas miles de copias en un imperio romano que ya había, que ya tenía entre sus comunidades, en todas las comunidades, ya en ese tiempo, ya las comunidades tenían una versión casi completa del Nuevo Testamento. Al principio no, pero poco a poco, con el correr del tiempo y antes de que subiera Constantino al poder, ya las comunidades cristianas tenían el mayor, casi la totalidad de lo que es el Nuevo Testamento. Además, existen numerosas proclamaciones de la divinidad de Jesús antes, antes de Constantino. O sea, lo que dice Dan Brown, Constantino subió, metió la divinidad y borró la humanidad. Por un lado, más allá de todas estas razones, la humanidad está perfectamente conservada en los 4 evangelios y se ve perfecto. Toda la cantidad, no necesito repetir cómo Jesús lloró, padeció, eh, se alegró, tuvo miedo, no quiso la muerte. Bueno, hay un montón, se fatigó, hay un montón de testimonios de humanidad. Pero además existe pruebas concretas, enseguida te paso, Fernando, la palabra, pruebas concretas de que las cartas de Pablo ya hablan de la divinidad de Jesús. Y hay papiros, si quieren, muy claros, que están datados antes de esto, donde se menciona a Cristo como Dios. Papiros, digo, de copias del Nuevo Testamento. O sea que Dan Brown realmente hizo muy mal mintiendo de esa manera, sin saber lo que es la paleontología, la arqueología. Sí, vos querías decir algo, Fernando. No, te quería hacer una pregunta cortita. Sabemos todos, y vos bien lo dijiste, que es una novela. Ahora, hay un objetivo en el fondo de esta novela que está dirigido a subvertir algo, no sé, porque como vos estás diciendo que hay un montón de cosas que fue narrando que hizo muy mal al catolicismo, entonces digo, debe haber una intencionalidad en el Mirá, fondo, porque si no, eh, ¿para qué lo hace? Mirá, vende mucho más un libro que dice que Jesús murió de viejo y tuvo 5 esposas que una narración digamos, de la vida de Jesús verdadera. El sensacionalismo vende mucho y mucho mejor si está acompañado de una teoría conspirativa.
Yo no sé si Dan Brown citó esto de ignorante o porque quiso deformar a propósito la verdad, eso no lo sé. Lo que sí sé es que, a ver, una cosa es la novela que puede decir lo que se le ocurra porque es una novela, pero al principio, en el prólogo, cuando uno lee, dice que está basado en estos hechos históricos, tac, 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 y cita una serie de pelotudeces, perdón la palabra, que no pueden, que no tienen el menor sustento histórico. Es realmente indignante lo que pone y además la fama que alcanzó Dan Brown con esta famosa novela. Y cómo todos hicieron eco de estos sucesos pretendidamente históricos, que es totalmente al revés de lo que pasó. No solamente por los testimonios de los evangelios, sino además porque se descubrieron fragmentos de evangelios datados mucho antes de Constantino, donde aparece concretamente copias del Evangelio, por ejemplo, de Juan, donde habla de la divinidad de Jesús, por ejemplo, y eso es un hecho concreto, científico, que vos podés datar ese manuscrito y darte cuenta de qué siglo es. Así que, y además dio un gran pie para que apareciera un montón de teorías conspirativas. Digamos, no sé si fue intencional o no, pero muchos de manera ignorante o de manera intencionada antiteístas hicieron eco de esto que es pura falsedad. Por eso es interesante citarlo y conocer un poquito, primero porque es fascinante. Uno no sabe, uno tiene su fe, pero no sabe cuán fuertes son las columnas sobre las cuales está construida esta fe. Uno, por supuesto, lo fundamental es el corazón, es la adhesión a Cristo, pero cuando yo adhiero a Cristo, a veces no me doy cuenta los firmes fundamentos cuando uno empieza a escarbar, ¿m? Y que son realmente fascinantes. Ahora bien, pasando al tema de, a ver, lo que quisimos hacer acá brevemente es decir, primero, el Nuevo Testamento, tal como lo tenemos ahora, responde digamos, a las enseñanzas y a la acción de Jesús originales. Tanto las cartas, que son los primeros escritos de Pablo, como los evangelios, reflejan al Jesús original. Todo esto que acabamos de mostrar es esto. ¿Se descartaron evangelios? Sí. Posteriormente se descartaron evangelios que son tardíos y que justamente muestran a un Jesús que solo es divino, que solo es un Dios disfrazado de carne, lo que llaman los evangelios apócrifos, y que es un Jesús que no coincide con las enseñanzas que son más originales y primitivas sobre Jesús. Todo lo contrario de lo que dice Dan Brown. Entonces, una vez establecido esto, vamos a ver algunas de las evidencias. ¿Qué quiere decir evidencias? Creer en la resurrección es un acto de fe. Empecemos por ahí. A nadie podemos hacer creer en la resurrección por evidencias científicas. El creer en la resurrección es una gracia, es un don de Dios. Pero una vez más, así como decimos que el Nuevo Testamento está bien fundamentado y son muy firmes las columnas que nos hacen darnos cuenta de la credibilidad de los evangelios, pasa lo mismo con la resurrección. El centro de nuestra fe es la resurrección, pero eso no significa que esa fe esté colgada en el vacío. Sí, Juan Carlos. La pregunta concreta es si se puede afirmar que los evangelios apócrifos fueron descartados porque solamente orientaron su decir en todo lo que significó Jesús desde el punto de vista divino y no
y no encarnado, A ver, no y no primero, hombre encarnado. sí, exacto. ¿Se No entendió la solamente, pregunta? ¿Se entendió la pregunta? sí, a ver, ¿Se entendió la pregunta? sí, creo que sí. No solamente son tardíos, o sea, aparecieron cuando ya los 4 evangelios las primeras comunidades los habían tomados, sino que son fruto de una herejía que apareció al comienzo, que es el gnosticismo, el docetismo, que algo de eso mencioné, y que muestran a un Jesús que verdaderamente no se encarnó, sino que es un Dios disfrazado de carne y que no resucitó, que no se encarnó y que no salvó al género humano, o sea, a contrapelo de la gran proclamación de los primeros apóstoles. Jesús resucitó. Es decir, es un Jesús no solamente que quedó la parte divina y nada más, un Jesús totalmente deformado, porque no es un Jesús encarnado y un Jesús que murió en la cruz ni resucitó. Y por eso las mismas comunidades fueron las encargadas en desechar estos evangelios tardíos como contrarios a la fe. ¿Mm? No sé si con eso contesté tu pregunta, Juan Carlos. Sí. Bien. Entonces, respecto de la evidencia de la resurrección que creo que había mencionado, no sé si había sido Fernando o Juan, perdón, no me acuerdo quién, estas 3 evidencias fundamentales. La tumba, o sea, cuando hablamos de la resurrección hay 3 presupuestos. Primero, Andrés lo dijo. Andrés, perdón, no la pegué con Con ninguno de los dos. perdón, Andrés. Que son estos 3 presupuestos fundamentales. Primero, que los discípulos encontraron la tumba vacía. Segunda, las apariciones verdaderas de Jesús después de la muerte. Y tercera, el origen de la fe de esas apariciones suscitaron una fe que no es explicable solo por razones humanas. Vamos a ver muy brevemente estos 3 aspectos, que son los 3, acontecimientos que fundan no la fe, porque la fe, repito, es un acto sobrenatural en el que adherimos a ese Dios de Jesucristo. Pero sí, a la hora de dar razones de nuestra fe, podemos decir que no es una fe irracional, sino que es una fe bien fundamentada en elementos absolutamente razonables, históricos, arqueológicos y escriturísticos. Vamos a tratar de ver eso. Es decir, si estos eventos, decimos, no tienen una explicación natural coherente, nos estamos manejando dentro de estas razones que podemos darle al prójimo que no cree en un diálogo, si no encontramos una razón natural coherente, se puede postular ante el escéptico que es razonable la respuesta de la resurrección. Ese es un poco el argumento. No es que vamos a convertir al escéptico en un creyente, le vamos a dar razones para que, por un lado, despejar caricaturas respecto de lo que él cree que puede haber sido esa proclamación de la resurrección, o conspiraciones, etc. Pero además, mostrar que esa fe, cosa que a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos, está fundamentada muy sólidamente en estos hechos. De eso se trata. Entonces, lo primero es la muerte de Jesús, por supuesto. Si proclamamos la resurrección, tenemos que partir de suponer de que Cristo verdaderamente murió en la cruz. Porque las primeras teorías conspirativas dicen, no, Cristo no murió. Después vamos a repasar si tenemos tiempo de eso. Pero lo primero que tenemos que decir es que verdaderamente Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Bueno, me olvidé de hablar de las razones médicas además. Tenía tal cantidad de lesiones infligidas durante la pasión y después durante la crucifixión, que ya garantizaban la muerte, lo que se llama el shock hipovolémico. Todo eso después léanlo más en detalle. Pero
incluso estaba tan débil Jesús antes de la crucifixión que tuvieron que llamar a José, ay, el que cargó la cruz en lugar de Simón, sí, sí, perdón, Simón. Simón de Sirene, ahí está, perdón, se me hizo, gracias. Simón de Sirene que cargó la cruz porque estaba tan débil Jesús que no podía cargarla. Es decir, además, al clavarlo en la cruz, acá estamos viendo eh, primero los clavos, una reproducción de lo que son los clavos. ¿eh? Esto es cómo se lo azotó a Jesús para que se desgarrara y se desangrara. Es muy cruel. Y la lanza que atravesó su costado. Al clavarle ambos pies y muñecas a la cruz, ¿qué pasaba? Moría por asfixia, no podía respirar bien y insuficiencia de irrigación. Es decir, el reo solía morir en la cruz inmediatamente, pero además, como era vísperas del sábado y no querían este, hacer cosas prohibidas por el Shabbat y enterrar a los muertos en Shabbat, no se podía. Entonces se quiso quebrar las piernas y se vieron que Jesús ya estaba muerto. Y para reasegurarse que Jesús estaba muerto, un soldado le clavó la lanza en el costado. Es decir, lo remató, por decirlo de manera brutal. Esta muerte fue registrada incluso por historiadores no cristianos que dieron fe de esta muerte. La tumba vacía, como decíamos, los 4 evangelios, a pesar de la diferencia de estilos, todos arrancan con la narración de que fueron las mujeres las que descubrieron la tumba vacía, los 4 evangelistas. Y que no eran consideradas, como decíamos antes, testigos creíbles. Una mujer no podía ser, en ese sentido, era una cultura verdaderamente patriarcal. No eran testigos creíbles en un juicio. No, su testimonio no era creíble y sin embargo son las mujeres las primeras en dar testimonio, valga la paradoja, de que Jesús había resucitado. Es decir, acá está el criterio de vergüenza que habíamos hablado antes para certificar la veracidad de la resurrección. Los 4 evangelistas dicen lo mismo y podían haber endulzado un poco esto para hacerlo más creíble. No quisieron hacerlo más creíble. Quisieron transmitir la verdad, que es diferente. ¿Mm? Y estos son episodios narrados, lo pongo acá, pero bueno, narrados por fuentes antiguas e independientes, además de los historiadores no cristianos, ¿no? Además, la versión oficial que se consigna en los evangelios sinópticos de que lanzaron las autoridades judías la versión de que los discípulos habían robado el cuerpo, confirma que la tumba estaba vacía. Además, si la tumba no hubiese estado vacía, los judíos habrían enseguida mostrado el cadáver de Jesús para refutar esa primera proclamación que empezó por Jerusalén y por los alrededores de que Jesús había resucitado. Si la tumba no hubiera estado vacía, lo primero que hubiesen hecho los judíos es mostrar el cadáver de Jesús, cosa que no pasó. Y recuerden que la primera predicación fue esa, Jesús resucitó. Estamos hablando ahora de la tumba vacía, después vamos a hablar del otro. Fíjense otra cosa, no hubo posterior interés en venerar la tumba. Las mujeres primero querían saber dónde habían puesto a Jesús, le preguntaban a los ángeles, porque querían venerar la tumba, porque querían depositar ofrendas en memorial a su maestro. Pero cuando Jesús se aparece, ya no hace falta. ¿Por qué? Porque no se venera el sepulcro de quien vive. Por eso.
Pero no solamente se anunció la tumba vacía, y aquí viene el suceso capital. Se anunció un encuentro con Jesús resucitado, las apariciones post-mortem de Jesús. Se dice que, bueno, los testigos no son creíbles porque eran testigos parciales porque eran creyentes. Pero el asunto fue al revés. Si uno lee, los discípulos estaban abatidos, decepcionados, escépticos, no le habían creído a las mujeres. Estaban encerrados con miedo. Y fue gracias a la aparición de Jesús que cambió su actitud. De manera que no es que estos testimonios son parciales porque los testigos eran creyentes. Los testigos empezaron a ser creyentes cuando Jesús se apareció. Es al revés. Si uno tomara a estos testigos antes de la aparición, querían volverse a su casa. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos habían seguido había muerto de la manera más ignominiosa posible. Derrotado, crucificado, y el Deuteronomio decía que aquel que colgaba en un madero era maldito de Dios. Es decir, no había manera de tener un mínimo de ganas de fraguar nada ahí. Y la lista de testigos, una pequeña lista de testigos de Jesús, primero que nada las mujeres, fundamental, ¿no? Son el hilo conductor cómo estas mujeres fueron los primeros testigos, ¿eh? Que repetimos que no son jurídicamente confiables y sin embargo aparecen en todos los relatos. Si se hubiese querido manipular, primero hubiese aparecido Pedro, que era la roca, la cabeza de la iglesia. Hubiese sido si se hubiese manipulado, hubiese sido un relato, como se dice hoy en día, se hubiese puesto a Pedro como el que dio fe, que aparece, por supuesto, en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Pero primero, en Juan aparece que las mujeres fueron los que lo descubrieron. De manera que no se manipuló en eso. ¿Mm? Y además la reacción escéptica que da cuenta en los evangelios. Se creía que deliraban, no le creyeron a las mujeres. ¿Por qué no les creyeron? Porque su testimonio no era creíble en esa cultura. Fue una reacción normal de hijos de su cultura. ¿Ven? Por eso la fidelidad. Y fíjense que esa fidelidad da pie a que un enemigo de los primeros padres apologistas del siglo III, un filósofo que combatió el cristianismo, dijera que se burlara y dijera, fíjense, estos que creen en una resurrección atestiguada por mujeres histéricas. Fíjense, si hubiesen querido hacer alguna cosa más proselitista, habrían cambiado los hechos. Pero se la bancaron, porque se debían a los sucesos históricos y soportaron las burlas de los enemigos, porque por supuesto no eran creíbles esos testimonios, pero a costa de acusaciones como esta, sostuvieron esa fidelidad. Bueno, es lo que decían, sí, fueron ideados porque además, siempre aparece María Magdalena acompañada por otras discípulas, pero María Magdalena que había sido endemoniada, había estado endemoniada y que se dice textualmente que Jesús le había expulsado 7 demonios. O sea, si se quiso hacer un casting, no podrían haber elegido un personaje peor si se quiso montar una escena. Es decir, una y otra vez aparecen signos de honestidad de los evangelistas. Es decir, lo que se llama el sincericidio. Si van a hablar alguna vez de esa palabra, es el sincericidio. Es el criterio de la vergüenza, pero que tiene el sello de la autenticidad de aquellos que estaban preocupados en narrar verdaderamente los hechos y no manipular nada. Simplemente
contar su versión de la historia verdadera, pero según su teología y su punto de vista. Pero los sucesos fundamentales los conservaron por fidelidad a la verdad. Otros testigos, rápidamente, fíjense, una de las tradiciones más antiguas que se conservan, muy cercanas al hecho en sí, es este pasaje de la primera carta a los Corintios 15:3, donde dice que Cristo se apareció a Pedro, a los 12, a 500 hermanos al mismo tiempo, y dice, muchos de los cuales están vivos aún. Sinónimo, vayan y pregúntenles. Vayan y pregúntenles si no es verdad. Esa aclaración es una invitación para que los busquen y les pregunten. A Santiago había sido escéptico al principio. Y el mayor de los escépticos... se desactivó la cámara, a ver. ¿Qué pasó acá? A ver. ¿Se escucha bien? Ay, Dios, se cortó la puta madre. Ahí Eclesiología, está. nuestra Volví. última adquisición. Volví. Se me cortó Ahí está, de una Claudito. manera grosera. Retomamos, ¿les parece? Terminamos alguien. Dale, vos termina la clase tranquilo. Ahí entró Michael, que estaba saludando. Genial. Ahí ya lo Bienvenido, presentamos. Michael. ¿Cómo está, Bienvenido. Claudio? Perdón, Gracias. este corte grosero, absolutamente. Mientras Claudito pone ya la clase, les leo lo que me escribió Pali, que es coincidente con lo que había dicho también Andrés. Hola Marcelo, no hay tarea, pero deberían estar al día todos con los trabajos propuestos, con los trabajos anteriores que son los que recordó Andrés. Creo que estamos bien, la mayoría de quienes debían algo ya lo fueron entregando. Haremos una actividad de lectura y dejaremos planteado el trabajo final de esta primera etapa. Así que bueno, si hay alguien que no tiene los trabajos terminados de Pali, póngase en contacto. Ustedes tienen el mail de él, el contacto, si no yo lo vuelvo a pasar al grupo. Pero lleguemos al miércoles que viene con los trabajos terminados, con esos 2 trabajos que había recordado Andrés. Bueno, ¿están viendo la Vamos, secuencia Claudito. cámara rápida? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Se ve. Entonces, Va muy rápido. no, estamos ahora en lo que habíamos quedado. Lo que les Está decía pasando. cuando se cortó es que este pasaje de 1 Corintios 15 es uno de los más antiguos, es más o menos del año 56, muy cercano a la fecha de la resurrección, y que muestra, entre otras cosas, como decía, esos 500 hermanos que decía que la mayor parte vive aún, o sea que pueden ir y preguntarles, y que se apareció a Santiago, que decía era originalmente escéptico, formaba parte de los parientes de Jesús, y para colmo a él mismo, ¿no? Bueno, a Pablo, que fue perseguidor, o sea que se apareció varias veces y a varios, en varias ocasiones y a varias personas, incluso a esos 500 que está diciendo Pablo que pueden ir y preguntarles. Pablo, fíjense qué interesante, era fariseo, y si uno habla de que fue una alucinación, que fue,
Era un fariseo que no estaba dispuesto a ninguna alucinación y a ninguna aparición. Quería apresarlos y ejecutarlos a los cristianos, los estaba persiguiendo. No estaba dispuesto a una aparición de Jesús camino a Damasco. Tampoco ganaba nada en su vida inventando esa aparición. Todo lo contrario, renunció a sus honores, a su puesto de fariseo, fue sometido a persecuciones, a martirio, pasó una vida de privaciones, de tortura. No ganaba absolutamente nada. Y por último, el tema de el origen de la fe de los discípulos en la resurrección. Una vez más, esto es un suceso inesperado. No puede ser inventado. ¿Por qué? Porque los discípulos, era muy claro, más allá de las narraciones de los evangelios, que estaban absolutamente abatidos. Su Mesías había quedado derrotado. Un Mesías muerto en la cruz, que era una maldición, era impensable, para el Deuteronomio era una maldición. Y encima ocurrírsele exaltar a un Mesías que estaba derrotado y ejecutado, era una locura. Estaban, como bien narran los evangelios, con miedo, frustrados, acuérdense incluso de los discípulos de Maús, abatidos. Además, no esperaban una resurrección. La resurrección que esperaba Israel, lo dice Marta, cuando va a resucitar Jesús a Lázaro, sí, espero en la resurrección final. Esa es la resurrección que esperaban todos. Una resurrección final general y gloriosa, pero no una resurrección del Mesías. Eso no estaba profetizado, que el Mesías iba a resucitar para la gloria individual e inmediatamente. Es decir, no esperaban nada de esto. Fue un suceso absolutamente inesperado. Pero además, estos discípulos hicieron la peor de las blasfemias, lo adoraron como Dios, tal como atestiguan las cartas y los evangelios. Y se traían consigo el peligro de una condenación divina. Todos eran judíos de buena cepa y sabían a lo que se estaban arriesgando, y sin embargo siguieron adelante. Y hasta el martirio. Fíjense este cambio inexplicable de actitud de los discípulos. Esto historiográficamente no se puede explicar. Cómo discípulos que estaban con miedo, abatidos, encerrados, de repente acá es una representación de los discípulos de Maús, muy plástica, digamos, el abatimiento. Cómo de repente empezaron a predicar que Jesús había resucitado e incluso estuvieron dispuestos hasta el martirio a proclamar hasta los últimos momentos que era cierto que Jesús había resucitado. Nadie muere por algo que sabe que es falso, si esto hubiese sido una manipulación. Por eso, sin la realidad de la resurrección, no se explica cómo los discípulos superaron la desilusión. Esa desilusión, ese abatimiento, ¿cómo se supera? Solamente se explica por la aparición de Cristo resucitado. Por supuesto que hay hipótesis alternativas. Yo no sé, Marcelo, si tengo unos minutos de tiempo. Vos me dirás, Marcelo. Preguntamos por nosotros, sí. A ver a los muchachos, ¿cuánto necesitas? ¿5 o 10 minutos más? Sí, para mostrar. Yo creo que sí, los muchachos, ¿no? Y si alguien está urgido, bueno, no se preocupe y salga de la reunión, pero así, como es la última, para hicimos una oración más larguita hoy, aprovechemos. Gracias, Marcelo. Dale. Es simplemente para presentar algunas de las hipótesis alternativas para ser abogado del diablo, ya que se trata justamente de poder dar razón de nuestra fe ante los escépticos. Presentamos muy brevemente, en resumen, las principales objeciones de los escépticos. La famosa teoría de la conspiración es que los discípulos robaron el cuerpo y mintieron sobre las apariciones, ¿no? Pero
eso no es creíble ni moral ni psicológicamente. Primero que nada porque ellos mostraron ser gente honesta, sincera, moral y psicológicamente no preparada para ese evento. Habían puesto a las mujeres como testigos, veracidad. Son relatos sobrios, no hay ningún relato espectacular y uno es interesante cotejarlo con los relatos tardíos de los evangelios falsos, apócrifos, cómo lo muestran como algo absolutamente con bombos y platillos, como las grandes pinturas renacentistas. Bueno, son relatos sobrios, muy sobrios los relatos de las apariciones y de la tumba vacía. Además, ¿quién se le va a ocurrir anunciar a un Mesías ejecutado y resucitado? ¿Quién va a tener el estado de ánimo de raptar un cuerpo, de secuestrar un cuerpo? Y si estaban en la lona, estaban abatidos, estaban absolutamente con ganas de volver a su casa, digamos, ¿no? Además, habría que explicar cómo pudieron burlar la guardia sin hacer ruido, bueno, un montón de otras cosas que bueno, no hay tiempo para tratarlas, pero bueno, la hipótesis de ladrones de tumbas, el cuerpo fue robado por ladrones de tumbas, bueno, tampoco se sostiene porque las sábanas finas de lino que envolvían el cuerpo de Jesús fueron cuidadosamente enrolladas y dejadas a un costado. ¿Qué ladrón de tumbas se deja lo más importante y lo más valioso? Y además, ¿quién se preocupa en enrollarlo? Además, habrían alertado a los guardias con esos ruidos, etc. La muerte aparente. Ya dijimos cómo Jesús no pudo zafar de los castigos cruentos que le propinaron, ni de la muerte en la cruz. Era imposible y además se cercioraron los guardias porque ellos mismos corrían riesgo su vida si dejaban escapar a un reo, y por eso ese lanzazo en el costado. Entonces, primero entonces esos verdugos eficaces, ¿cómo podía él, con ese estado de debilidad, mover la piedra y escapar? Además, ¿cómo habrían creído en un Señor vencedor de la muerte, un Jesús que se estaba arrastrando con todas sus heridas y que se les moría ahí mismo? Proclamar que era un vencedor de la muerte es una piltrafa que se le arrastraba con todos los supuestos fantasiosos contestados después. Es impensable, es ridículo. La alucinación, otra hipótesis bastante recurrida, decía que fueron alucinaciones colectivas, de trastornos colectivos. Y sin embargo, ninguno estaba predispuesto a una aparición de esa manera. La aparición de un fantasma era más bien testimonio de que estaba muerto, no vivo. Cuando se aparece un fantasma, como se ponen a gritar en un momento porque creen que es un fantasma, no es un fantasma, soy yo, estoy vivo. Una aparición así, una alucinación, ellos en todo caso podían estar predispuestos a un fantasma, pero no a un Señor resucitado. Además tenían diferentes personalidades y se apareció en diferentes oportunidades. Una alucinación colectiva recurrente a diferentes personas, a todos ellos con diferentes personalidades, no predispuestos. Psicológicamente consultados especialistas niegan esa posibilidad clínicamente. No existe tal tipo de alucinación. 500 personas no pueden sufrir todos una alucinación colectiva al mismo tiempo, por ejemplo. Y repito, no ansiaban, no estaban esperando ver a Jesús resucitado. Fue un acontecimiento inesperado que les cambió 180 grados su vida. Entonces, las anteriores hipótesis, estas hipótesis alternativas, son pobres en su poder explicativo. ¿El poder en qué sentido? Que son altamente improbables, son incoherentes. Tienen que juntar un montón de cosas, la inmoralidad de los discípulos, que la crucifixión le haya sido alfileres, predisposición a las visiones, un montón de cuestiones que la disposición a sacrificarse.
es el efecto de la manta corta. Es decir, si me tapa el cuello o me tapa la cabeza, no me tapa los pies. No pueden contestar todos los sucesos al mismo tiempo. ¿Mm? Lo que significa que es pobre en alcance explicativo. No pueden sumarse todas, aglutinarse en un todo, porque es artificial juxtaponerlas, se contradicen entre sí. La explicación de la resurrección es mejor, tiene mayor alcance explicativo. Explica todos los hechos a la vez. Explica la tumba vacía, explica las apariciones de Jesús y explica el cambio de actitud de los discípulos. Tiene mejor poder explicativo porque explica los tres acontecimientos de una manera satisfactoria. Y no resulta artificial en el sentido que no hay que multiplicar y juxtaponer explicaciones. La deshonestidad, el lanzazo a profesión, todo se explica por la resurrección y cierra todo perfectamente. Repito, esto no es lo que tendría que generar la fe en nosotros. Estamos, y repito, mostrando que, que podemos dar a los escépticos razones muy sólidas para mostrar que nuestra fe en la resurrección, razones que tal vez ni conociéramos nosotros, están ahí y son fuertes y convincentes. Por eso la conclusión, la que mejor apunta es que Jesús verdaderamente resucitó. Y para cerrar y usar el ejemplo, hay un monje del siglo XIII, de la Edad Media, que hay un principio muy famoso que es de la navaja de Occam, que dice que la explicación más sencilla, la más probable a la más compleja. Es más probable, esto se usa mucho en la lógica y en la ciencia. La explicación más sencilla es mucho más probable de ser cierta que una multiplicación de explicaciones complejas. Entonces, ¿qué es la explicación más sencilla, más probable, más razonable? Fíjense, las profecías de Jesús, su potestad al predicar, la autoridad de perdonar a pecadores, obrar milagros, los testimonios de la tumba vacía, la aparición de Jesús, la actitud, el cambio de actitud, la proclamación de su divinidad de estrictos judíos monoteístas, hasta al punto de dar su vida, su sabiduría perenne, otro tema del que no hablamos, su enseñanza dura por toda la eternidad y es aplicable y evangelizable a cualquier cultura. Su presencia de acción que ha transformado tantas vidas, ha santificado a tantos, ha dado tantos testimonios de santidad. Todo eso, ¿se explica mejor por un engaño, una alucinación, una conspiración o porque se admite sencillamente que existe un Dios redentor que resucitó a Jesucristo? Punto. Entonces, para cerrar simplemente, dos palabras pastorales, ¿no? El mandato del Jesús, desde Jesús que deja el más importante mandato, que es hacer misioneros en su nombre, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todos, ¿no? Bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y por último, la oración sacerdotal, y con esto cerramos, la importancia que tiene también para nosotros, fíjense esta parte de la oración sacerdotal, qué hermosa. Dice, no solamente ruego por ellos, o sea, por los discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra, a la nuestra, creerán en mí. Con lo cual, creo que acá está la importancia de saber dar razón de la fe. Bueno,